Cuando se habla de identidad afrocubana, debemos pensar, por supuesto, en la matriz africana de la cultura, pero en el caso de Cuba, trascendente de los colores de piel. Es una peculiaridad muy propia de la sociedad cubana desde el siglo XIX, una sociedad bastante poderosa, con convivencia de personas de diferente origen, de diferente color, en barrios que fueron adquiriendo un ambiente cultural mestizo, donde el elemento africano, dado sobre todo en el tema de la música, la danza, el habla, la gestualidad, se hacía muy, muy prominente. Y por eso, hablar de identidad afrocubana en Cuba remite a hace más de 100 años al inicio de los estudios de este carácter que tuvo su primer innovador en Fernando Ortiz. En su inicio, un Fernando Ortiz de 25 años, es algo que se dice poco, que edad tenía Fernando Ortiz cuando escribió Los Negros Brujos, pero una imprenta muy positivista, con un enfoque muy nombreciado, que Ortiz va ampliando y va subvirtiendo y va modificando en la medida que se adentra en el mundo cultural de la afrocubanidad. Y que hacia los años 30 incorpora a otros estudiosos. Tenemos su compañera, discípula y cuñada Lidia Cabrera y sus discípulos y amigos Rómulo Castañeri. Los primeros estudios serios en Cuba sobre estos temas de participación de la africanidad en la construcción cultural cubana datan de los años 20. Pero además, en un proceso muy interesante, donde la academia y la cultura tenían diálogos muy alumados. Cuando uno la cultura hay que pensar en todo el proceso que se identificó como afrocubanismo, que tuvo una expresión muy, muy visible en la poesía, que él se puede llevar a sus mayores alturas estéticas, pero también en la música. Hoy se habla de fusión cuando se remite a géneros musicales que normalmente se han desarrollado por separado. Y yo he dicho en estos lugares que en Cuba las fusiones empezaron en los años 20 del pasado siglo, cuando Amadeo Rendán y Alejandro García Gattuso incorporaron instrumentos de percusión de origen africano del sermán de Trinidad. Aquello fue un escándalo en el orden de la subversión social, pero también de la maestría artística. Y desde ese momento, este país empezó a hacer conciencia de que tiene una impronta africana muy fuerte, que es impronta esa huella perceptible donde las personas son negras, son mulatas, pero también está presente en personas que se clasifican como blancas y que sin embargo en sus expresiones culturales, en sus comportamientos, muchas veces en su religiosidad, se reconocen también africanos. Por tanto, yo creo que la Academia Cubana, junto con la de Brasil, es una de las más antiguas en el estudio de estos asuntos, que tenían un desarrollo etnográfico muy grande, casi todos eran estudios que se hacían desde la antropología sociocultural, y que hacia los años 50 empiezan a aparecer también con una fuerte preocupación de los cristianos. Cuando triunfa la revolución del 59, Cuba tiene muy bien identificada una escuela etnográfica que se dedica a estos estudios, y tiene también, sobre todo gente que en esa época eran muy jóvenes, una vertiente historiográfica también muy marcada. La historiografía cubana se centra sobre todo, no solo en el tema del esclavismo como sistema de dominación, sino en las prácticas de cimarronaje y en la influencia de las culturas africanas sobre la tradición mambisa de Cuba. A partir de que la composición del ejército libertador, como se sabe, era mayoritariamente las fuerzas del ejército libertador, sobre todo en la última guerra, de 1895 al 98, estaba integrada en más de 2 terceras partes por tropas de negros y mulatos. Y ese ejército tuvo una oficialidad, una alta oficialidad, donde solo en la última guerra había 17 generales, que eran hombres negros y mestizos, encabezados por los hermanos Antonio y José Marcelo. El único ejército en las Américas que tuvo más generales negros que el de Cuba fue el de Haití, por razones médicas de insurrección de esclavizados, que se radicalizó hasta convertirse en un proceso de liberación nacional y de constitución republicana. Y verdad, en los últimos años del siglo XX, sobre todo a partir de los 80, pues la Academia Cubana abre un poco más el espectro, empiezan a incorporarse todas las ciencias sociales al estudio de la identidad con abordaje sociológico de psicología social, incluso desde la economía, al estudiar los desarrollos de las familias negras en Cuba. Y como las crisis siempre tienen una dimensión negativa, que es todo lo que se deteriora o desaparece, pero tiene siempre una dimensión positiva, que es todo lo que renace, todo lo nuevo que se construye para considerar la situación de crisis. También aparecen unas miradas nuevas a partir de los 90 de este tema de la identidad afrocubana, con perspectivas que son
muy integradora, a partir de que se ponen en diálogo en diferentes especialidades de las ciencias sociales y las humanidades, participan los estudios culturales, por supuesto también, ya estudiando cómo esta identidad afrocubana ofrece anclajes para la resistencia y para la innovación, que es algo que caracteriza a los cubanos y que tiene mucho que ver con nuestra africanidad, la resistencia y la innovación. Porque los africanos, desde que fueron secuestrados y trasladados a las Américas, tuvieron que hacer una reconstrucción total de sus modos de reproducir la vida. Estaban en un nuevo contexto natural, con una naturaleza diferente, con flora y fauna diferente, temperaturas ambientales diferentes y sobre todo una cultura impuesta desde la dominación que necesitaba ser resistida y que necesitaba ser, como digo yo, un poco que contaminada por lo más auténtico de las culturas africanas. En esta capacidad nuestra de resistir, innovar y celebrar, hay mucho de nuestros antepasados africanos reproduciéndose constantemente. Yo creo que hoy esos estudios están en su mejor momento. Todavía teniendo que enfrentar corrientes y donde uno enfrentar le vive en un sentido positivo, no tener una llamada al combate, sino tener una llamada a la renovación conceptual, a la ampliación de perspectiva. Tiene que contemplar otras corrientes que a veces tratan de forzar enfoques de la situación cubana que vienen de otras realidades. Y yo creo que precisamente ese diálogo con otras construcciones conceptuales, con otras perspectivas, con otras herramientas metodológicas, con la interpretación de estas realidades, donde también lo africano está muy presente, yo creo que está siendo un elemento de impulso de los estudios cubanos, sobre todo los estudios culturales, sobre todo los estudios sociales, sobre lo que yo llamo africanidad y no legado. Porque un legado es algo que te entregan para que tú te estudies, para que tú reverencies, para que tú te identifiques, pero generalmente los legados no se desarrollan. Los legados son lo que son. Y en el caso nuestro, esa manera un poco africana de reaccionar ante la adversidad, o esa manera un tanto africana de construir felicidad a pesar de todo, eso es lo que te está diciendo, que es algo vivo que nosotros somos capaces de reproducir y que somos capaces de recrear en las condiciones actuales. Yo creo que es uno de los mayores valores que tiene la pintura cubana. La Casa de las Américas se imbrica en este trabajo académico y cultural al que yo aludía. Desde los primeros años de funcionamiento de la institución, este tema de las identidades afroamericanas, en este caso, se hicieron presentes. No debemos olvidar que una de las primeras y más, yo creo que enternecedoras novelas de Manuel Zapata Oliveira, Chambacú Corral de Negro, obtuvo en 1963 una mención en el premio Casa. No se debe olvidar ese número maravilloso, ese número temático de África en América, que produjo la Casa en 1966, y los diálogos que a lo largo de los años 60 y 70 se tuvieron con lo mejor de la intelectualidad afroamericana. Cyril Gray y Aimé Césaire coincidieron siendo jurados del premio Casa, se conocieron en Cuba, porque conocían respectivamente uno y otro, pero nunca se habían visto. Y ese milagro ocurrió aquí, siendo ambos en 1968 jurados del premio Casa y participantes en el Congreso Cultural de La Habana. Recuerdo haber leído la magnífica conferencia o el resumen de la conferencia de Cyril Gray sobre Black Power y el significado del movimiento Panteras Negras para el fortalecimiento de la conciencia de lucha de las personas descendientes africanas en el continente. Esta atención a la identidad afroamericana se hizo todavía más sistemática, más profunda, a partir de 1979, cuando se crea el Centro de Estudios del Caribe, que nos introduce además en el conocimiento de unas culturas afroamericanas que sentíamos un poco más distantes, como es el caso de la de matriz francesa. La población cubana tiene mucho diálogo con el Caribe de matriz anglófona, sobre todo por las grandes migraciones que hubo de braceros antillanos a la isla, desde la segunda década del siglo XX hasta los años 40 aproximadamente. Muchas familias cubanas tienen apellidos de raíz anglosajona precisamente por los matrimonios y la descendencia de esos braceros. Teníamos mucha relación con el siglo XIX, desde la tercera de la Revolución de Haití, uno de los procesos históricos que más influyeron en la toma de conciencia de las personas negras durante la colonia en Cuba.
y en la insurrección de los descendientes africanos en Cuba fue la revolución del Tic. Y había unos diálogos y unos ires y venires entre las islas, que siempre las autoridades españolas temieron mucho el efecto de contagio que eso podía tener. Y bueno, ya en el siglo XX también tuvimos varias decenas de miles de braceros haitianos trabajando, súper explotados y muy discriminados, sobre todo en las empresas cañeras de propiedad norteamericana. Pero sabíamos menos de los martiniquenses, sabíamos menos de ese otro mundo, de la francofonía, que no tiene tanta presencia en Cuba como fue en el caso de Haití. Guadalupe y Martinica vinieron a hacerse un eje más visible para nosotros culturalmente en el periodo revolucionario, y de habernos informado sobre esa cultura le debemos mucho al Centro de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas. Y bueno, ya finalmente en el año 2015, con la creación del Programa de Estudios en Afroamérica, pues se completa, sumando la editorial, la revista, el Centro de Estudios del Caribe, las áreas de música y de teatro, que han trabajado mucho las manifestaciones artísticas de la afroamericanidad. Ya con el Programa de Estudios sobre Afroamérica se completa esa mirada que esta institución siempre tuvo, esa amorosa mirada de la Casa de las Américas a la afroamericanidad. En la mayor parte de los países de Afroamérica, el activismo tiene que desarrollarse casi siempre en contra de la administración, a contrapelo del gobierno y en confrontación con la institucionalidad. Por fortuna, en Cuba el activismo no tiene que ser adverso a la institucionalidad, ni tiene que navegar a contracorriente para que sus reivindicaciones, sus aspiraciones sean escuchadas, tenidas en cuenta e incorporadas a las políticas públicas del país. Ese elemento favorable ha ayudado también a que desde los años 90 hacia acá sea perceptible en Cuba una voluntad de la ciudadanía en sus prácticas de autoorganización de tener en cuenta este elemento de la africanidad y el enfrentamiento que tenemos que tener a las todavía presentes manifestaciones de racismo y discriminación racial en la sociedad cubana, que tienen mucho que ver con la cultura que construir y con la manera contradictoria en que hemos construido esta cultura. Cualquier cubano se siente orgulloso de su espiritualidad africana, porque eso tiene que ver con el mundo de los afectos, de las sensibilidades, de las emociones, de la capacidad de amar, de construir, de hacer cosas bellas. Porque eso tiene que ver con los ritmos corporales, con las dinámicas, con cómo disfrutamos el baile, la música. Nosotros incluso tenemos una manera muy armoniosa de caminar, que no nos damos entre nosotros, pero que sí se hace muy evidente cuando formamos parte de un grupo donde hay personas que habitan en otros lugares. Y uno se da cuenta de que los cubanos hablamos incluso, me atan las manos donde sea, con el resto, nosotros hablamos con todo el cuerpo. Y muchas veces uno incluso puede identificar latinos, y los cubanos por supuesto también somos latinos, viendo a dos personas en la distancia en un aeropuerto, solo de la manera de mover las manos. Yo he dicho, esos son latinos, porque tenemos esa gestualidad que una amiga mía, no sé si de verdad o no, se inventó la teoría de que como nuestros antepasados africanos fueron reunidos a propósito provenientes de diferentes grupos étnicos para que no pudieran entenderse, construyendo ese lenguaje común, que en nuestro caso fue el español, la gente tendía a usar mucho las manos. Esa es su manera de explicar por qué nosotros no podemos hablar con las manos quietas. Yo creo que sí, que es una teoría plausible. Pero lo cierto es que en Cuba hay una parte de esa africanidad que no nos resulta tan llevadera. Una tiene que ver con los referentes estéticos que durante mucho tiempo han sido muy dominantes, muy hegemónicos, los referentes estéticos de matriz europea. Y muchas veces la belleza de una persona negra ha tenido que ver con el grosor de los labios, el trazado de la nariz, lo más o menos rizado que tenga el cabello. Nosotros todavía escuchamos expresiones muy feas para referirse a un pelo muy rizado, a una nariz muy ancha en la base, a unos labios muy gruesos. Y entonces me ha tomado mucho más tiempo entender esa belleza que hay en unas facciones indiscutiblemente africanas. Y hay otro elemento que tiene que ver con lo intelectual, con la inteligencia, con la apreciación de la capacidad de una persona de construir idealmente, de teorizar. Yo creo que eso tiene que ver
también con esta visión europea occidental moderna que considera las religiones y los conocimientos como mundos diferentes, el saber y la religión como mundos diferentes, cuando para el pensar africano la religión forma parte del saber, porque tiene un basamento filosófico propio. Y entonces nosotros en esas dos dimensiones de la estética y la intelectualidad nos ha sido un poco más trabajoso reconciliarnos y entendernos a nosotros mismos. Y afortunadamente el activismo cubano de los últimos 30 años hace mucho hincapié en esos aspectos. Y hoy tiene un despliegue y una diversidad que acompañan a la diversidad que va caracterizando de manera creciente a la sociedad cubana. Hay un activismo muy constructivo, muy provechoso, muy aglutinador de orientación comunitaria. Son conocidos los ejemplos de la Río Barrial Afrodescendiente, del barrio La Marina en Matanza, del Buenilere en Cárdenas, Matanza, donde la familia es el centro de la atención y dentro de la familia las mujeres y los niños están altamente atendidos desde la solidaridad barrial y desde el esfuerzo colectivo por hacer proyectos que mejoren la materialidad y la espiritualidad del barrio. Hay también una actividad muy fuerte del activismo en todo lo que tiene que ver con la afroestética, porque nuestra formación cultural y nuestra manera socialista de encarar la vida, donde la dignidad y la autoridad no están para nada erradas, durante mucho tiempo nos hizo subestimar la importancia de este elemento estético. Las personas necesitan estar satisfechas consigo mismas. Las personas necesitan estar capacitadas para apreciar la belleza distinta a la suya. Y por eso, estos proyectos que tienen que ver con el rizado, con los cabellos, con la visualidad africana, como lo que practica el Bebamos Rizo, que es un maravilloso proyecto liderado por jóvenes mujeres, dirigidas en primer lugar a ellas mismas, pero también a los niños y los adolescentes. Han hecho iniciativas maravillosas y hoy es muy común, hace 15 años no lo era, que haya muchos niños y niñas pequeños con su cabello largo y sin rizar, que además es muy bello también. O lo que se hace con el proyecto Bárbaras, que han logrado reincorporar la visualidad de la vestimenta y de la estética del vestir africano a nuestros conceptos de la elegancia. Y lo digo porque siempre ha habido en Cuba personas que buscan de la visualidad africana para vestir, pero una época en que eso nos parecía un tanto exótico. Era como traer arte de otro lugar para incorporarlo a nuestro cuerpo. Y ahora veo que la gente lo necesita como algo propio. Y creo que eso es un logro de proyectos como Bárbaras y como lo Bebamos Rizo. Incluso este tema de los niños y los jóvenes, que también es muy importante, que esa capacidad de apreciación de nuestra belleza y de nuestra identidad física y visual se fortalezca desde los primeros años, ha sido demostrado también por proyectos como Rizo Libre, que lidera Yadira Vargas, y donde hace un trabajo extraordinario, hace un trabajo muy lindo con los padres y los niños, con los padres y las niñas, para aprender a tratar sus cabellos, a peinarlo de diferentes formas, a enorgullecerse de él. O sea, que el activismo cubano le dé espacio a este tipo de elementos, a mí me parece muy importante, porque forma parte de los elementos que considera una persona para estimarte a ti mismo. Si tú sigues considerando que tu cabello es malo, que tu cabello es feo, eso afecta a tu autoestima. Si te incomoda tu nariz o tus labios gruesos, porque tú crees que eso no es lo bello, eso afecta a tu autoestima. Entonces, no es para nada vano ni superficial que haya varios proyectos y varias iniciativas del activismo cubano que se orientan en ese sentido. Hay proyectos de promoción cultural que me parecen muy importantes, como la librería Ireti, que promueve la lectura de todas las edades sobre temas, figuras, procesos relacionados con África y la africanidad, no solo en Cuba, sino en otros países de nuestro continente. Es un proyecto personal, liderado por una joven médica, que es además una mujer culta, buena lectora y buena promotora, y que ya hoy yo creo que está teniendo impacto, sobre todo en los adultos. Porque ¿qué pasa? Que los adultos no nos damos cuenta siempre de nuestro papel como preceptores. O sea, los padres sabemos que hay muchas cosas en la vida de nuestros hijos, de la construcción de hábitos, de la orientación de conductas que dependen de nosotros, pero las lecturas también dependen de nosotros. Generalmente los niños después tienen sus propios cursos, pero generalmente los niños los iniciamos en la lectura
a partir de lo que vemos que leen nuestros medios. Y por eso me parece que el proyecto de Iretti es importante. Y hay, por supuesto, otros que combinan diferentes dimensiones de la vida, lo comunitario con lo religioso, por ejemplo, como puede ser el mismo caso de la Marina en Matanza, o de la Asociación Yoruba de Matanza, que lidera esa gran mujer que es Ángel Betancourt, entre otras compañeras a las que aprecio mucho. Es muy importante también que el mundo espiritual de las personas tenga conexión con la labor comunitaria, es muy importante. La solidaridad empieza por entender qué se conecta con el de al lado, en lo bueno y en lo malo. Y entonces un proyecto que logra armonizar estas dos dimensiones de la existencia, la individual y la social, es indiscutiblemente un proyecto que ayuda a que seamos todos mejores personas. Yo creo que el activismo cubano está en desarrollo, todavía muy necesitado de articular sus proyectos, todavía muy necesitado de trascender el área específica en el cual se mueven las iniciativas y las personas que las lideran, pero en la misma medida que este emprendimiento, que todas estas proyecciones conectan con las políticas públicas de la revolución y conectan con las aspiraciones de ser cada vez una sociedad mejor, pues no les augure con el paso del tiempo, ampliación de sus bases sociales y por supuesto más impacto en los procesos educativos y culturales de la sociedad.